directamente no existe jurídicamente. Entonces, incluso si ustedes demuestran que actuaron de buena fe durante el proceso judicial, ya se les cobró en horarios, tiempos, en estrés, no importa, o sea, si no tienen un blindaje legal, no tienen su patrimonio personal separado de su actividad, el juez lo va a analizar de esa manera. Así que bueno, ese es el primer punto a tocar, que es como decía, la responsabilidad personal que recae sobre todo su patrimonio. El segundo punto, que también lo mencionó José esporádicamente, es el tema de la desconfianza del mercado. O sea, el segundo riesgo es la percepción que tienen los demás. No es lo mismo cuando ustedes firman contratos que lo estén haciendo como una empresa o que firmen contratos directamente y que no lo hagan de palabra. O sea, ya sea para los clientes, ya sea para si ustedes el día de mañana buscan inversores, también es muy importante que no desconfíen, porque bueno, al ser un prestamista informal es uno de los puntos que vemos más en el día a día que detiene el crecimiento. Y también, bueno, a la hora después de ejecutar esos contratos, en caso de incumplimiento, es muy difícil de ejecutarlo. Entonces, si no ven contratos claros, no tienen balances como sociedad, un estatuto societario, o sea, es un negocio inestable, ya sea para los bancos, ya sea para los inversores y ya sea para ciertos clientes que buscan otro tipo de montos. Entonces, es muy importante. Y bueno, entonces uno de los puntos también es que después nadie va a poder exigir ese cumplimiento y eso se traduce en menos operaciones y en peores condiciones. Y bueno, otro de los puntos muy importantes es la exclusión del sistema financiero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es uno de los riesgos más importantes, que es quedar fuera de la palanca del financiamiento, porque ustedes tienen ciertas herramientas que le da la sociedad que le va a permitir facturar, que le va a permitir el día de mañana sacar un crédito bancario que ustedes lo pueden utilizar para después también para su negocio, para después prestar ese dinero. También, bueno, el tema de los cheques, el tema de los leasing, todo eso se lo va a dar los bancos y solo cuando haya formalidad jurídica. Si no hay formalidad jurídica, el banco no te lo va a dar. Entonces eso es muy importante también, porque siempre miran las personerías jurídicas y los balances. Entonces, si buscamos el día de mañana tener una línea de crédito o tener una tarjeta corporativa y conseguir préstamos y a tasas competitivas, está bueno separar la persona jurídica de la persona física, porque ustedes hasta podrían sacar hasta dos créditos, podrían sacar un crédito como persona física, ya sea monotributo, responsable inscripto, y por otro lado podrían sacar, por ejemplo, un crédito para su casa, y por otro lado podrían sacar otro crédito que van a utilizar para su negocio. Entonces eso también es importante. Eh, Así que bueno, la competencia formal muchas veces se va a ver apalancada con crédito también bancario que te permite poder prestar más y crecer más rápido. Y bueno, y cuarto es los riesgos fiscales, o sea, y penal, lo que antes era AFIP y ahora es ARCA. O sea, el tema de la justicia penal también es uno de los puntos a considerar, porque la actividad habitual de prestar el dinero siempre se considera históricamente acá en Argentina como intermediación financiera y está regulada. Entonces, si no hay registros contables, el día de mañana le cae una inspección de ARCA y aunque suene fuerte, quedan en bola, porque van a tener multas y hasta denuncias por usura y evasión. Entonces, por eso es importante tener los contratos bien redactados, tener los registros contables y bueno, y eso es uno de los trabajos que hacemos del equipo de más activos legales y contables. Así que eso trabaja en concordancia con el contador, porque si haces las cosas bien, o sea, la usura la evitás. Después vamos a hablar un poco sobre las soluciones para evitar la usura legal, porque hay muchas soluciones y la verdad que lo vemos en el día a día que no opera y se hace con estructura. Y por otro lado, aunque tengas todo bien, si no tenés la estructura, el daño económico y reputacional siempre te lo hace. Y bueno, el último punto es el techo para crecer. La informalidad es un techo que, como hoy hablábamos, la mayoría del mercado está en negro
más del 70% del mercado está en negro, entonces es un techo de cristal estar en negro. O sea, te trae beneficios a corto plazo, pero a largo no. Porque no vas, el día de mañana vos tenés un problema con uno de tus socios, o querés sumar un socio, o querés contratar a una persona que te dé una mano de forma segura, o querés traer un inversor, o querés sacar un crédito, lo que hoy hablamos, no lo van a poder hacer mientras todo dependa de la persona física. Así que no hay una forma de poder escalar con tranquilidad, porque ni siquiera ustedes y no tener una estructura jurídica, no son dueños ni de la marca. Si una persona empieza a utilizar su marca el día de mañana, ni siquiera son dueños de la marca, pues no la tienen registrada en el INPI. Entonces, es muy importante tener la marca porque el día de mañana dicen, no, me estafaron, te dan créditos y no sé, y después no te lo dan o cualquier tipo de injuria hacia ustedes. Si no tienen registrada la marca, porque muchos de ustedes creo que operarán con una marca ya como empresa de microcrédito o como negocio como tal. Es importante tenerlo porque ya sea para los clientes que directamente injurian o para la competencia que quiere usar su marca cuando ven que ya tiene cierta confianza en el mercado y si no está registrada no son los dueños. Y bueno, y ahí como se ve en el Power, habla de la importancia del contrato. Es el como le decimos con José Manuel, el primer ladrillo del blindaje legal es el contrato, porque va a definir los plazos, va a definir las tasas, la forma de pago y hasta las garantías. Que hoy hablábamos de eso. Si esto está bien definido, evitamos la usura y que sea ejecutable legalmente el contrato. Nos va a ayudar a evitar malentendidos, o sea, todo lo que está escrito no se va a poder discutir y el juez va a tener esa prueba documental que es el contrato firmado, lo cual da plenitud de prueba. En los procesos judiciales donde trabajamos con Bernardo, presentar un contrato es muy importante el rol de la prueba, porque hay diferentes tipos de prueba y la prueba plena te la da un contrato, así que de ese lado es muy positivo. Y por otro lado, también la seriedad y obviamente el profesionalismo que le va a dar a ustedes tener un contrato con cada uno de sus clientes, porque también va a generar confianza y disciplina de pago, porque ya puso una firma y se comprometió a, a pagar. Así que no lo vean por el lado de la burocracia, sino véanlo como la primera línea de defensa. ¿Pasa algo? Bueno, de acá me voy a agarrar y sé que eso lo compromete a quien que lo compromete a quien lo firmó. Y en caso de incumplimiento, ustedes ya tienen esa solidez para exigir el cumplimiento de sus derechos. Bueno, la importancia del pagaré, como están viendo ahí, también es uno de los segundos pilares más importantes, o sea, lo que nosotros lo llamamos título ejecutivo. Voy a explicarles lo que significa un título ejecutivo, no quiero aburrir, entiendo la hora, como decía José Manuel, estamos muy agradecidos que estén escuchando esta clase ahora, pero significa que si el deudor no paga, no puede iniciar un juicio ejecutivo. Y entonces hay un proceso mucho más rápido que un ordinario. ¿Qué quiere decir? O sea, vos tenés un pagaré, lo cual va por vía ejecutiva. Y hay diferentes tipos de juicios. El juicio que ustedes más conocerán es el ordinario, pero el juicio ejecutivo hace que sea más fácil el cobro, porque es mucho más rápido, es un proceso directamente con otro formato totalmente diferente al ordinario y hace que capaz que en un mes, en un sumarísimo, puedan ejecutarlo, ya tener las cuentas embargadas rápidamente de los clientes. Así que el juez solo verifica que el pagaré existe, o sea, ese es el trabajo del juez en un juicio ejecutivo, que solo el pagaré existe y esté firmado. O sea, analiza la firma, puede haber, en caso de que aleguen que la firma no sea de la persona, se llama un perito caligráfico. Y bueno, y con eso ya poder embargar los bienes para asegurar el cobre. Se toman medidas cautelares del día uno en los juicios llamados ejecutivos que son sumarísimos. Y el pagaré no reemplaza, como lo dije hoy, al contrato. Eso ténganlo en cuenta, porque muchas veces lo vemos en el día a día que utilizan el pagaré para reemplazar el contrato, pero no lo reemplaza, lo complementa, que es diferente. Así que el contrato regula la relación y en cambio el pagaré es la herramienta que va a permitir que cobremos inmediatamente. O sea, es lo que nos va a permitir que se vaya a juicio ejecutivo y nos va a dar
no como el contrato o la prueba documental, sino la herramienta de cobrar más rápido. O sea, su sola existencia ya genera mejora la tasa de cumplimiento. Y bueno, y ahora Bernardo va a hablar un poco sobre persona física versus empresa, lo que hoy hablamos hoy, que es lo que vemos en el día a día con los clientes más activos legales y contables, la decisión de constituir una sociedad es una de las decisiones que más dudas da, porque muchas veces creemos que los costos son altísimos cuando no es así, y el tema de las responsabilidades, que es muy importante, el tema del capital social, el tema del estatuto, por qué se separa el patrimonio, bueno, todas esas cosas las vamos a ver más que nada en Argentina, bueno, que hay varios tipos de sociedades. Está la nueva sociedad por acciones simplificadas, la llamada SAS, que seguramente la habrán escuchado. Por otro lado, la SRL, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que se utiliza más en grupos familiares, o sea, que es la más utilizada, no sé, para kioscos, si alguna vez Si querés, vieron. ahí les cuento un Sí, poco, Valen, así dale, 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 para dale. Si no, querés para directamente no, ya encarada por la sociedad. dale, un poco para no aburrirlos, como decía. Bueno, buenas noches, Bernardo, por acá. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, listo, te mando. Bueno, primero nada, ¿no? Gracias, como dijo Valen, por estar acá a este horario apoyando acá y escuchando, atentos además. Pueden levantar la mano en cualquier momento, ahora después cuando terminamos también para lo que consultas o dudas, porque por ahí nosotros a veces avanzamos rápido y hay cosas que no entienden, así que en ese sentido, quédense más que tranquilos. Y la importancia acá por ahí es esto, ¿no? Que les estaba contando lo que es por ahí la historia de José y demás, es empezar a entender que están armando un negocio. Eh, y a veces cuando entras, empezás en negocio y demás, cuando te empiezan a hablar de sociedades, de todos estos temas, resulta como hasta chocante, te parece lejano y hasta como difícil de acceder, ¿no? Que dice, o pensás que por ahí los costos son demasiado elevados, que por ahí al principio parece que sí, pero no, como decía José, cuando empezás a hacer cuenta de todos los beneficios que podrías tener con las contras de no tenerlo, empezás a darte cuenta que no, che, voy a tener que, me parece que empezar a prolijar, a ir por acá y demás. Una de las cosas por ahí que nombraba Valen, por ahí que habló también, ¿no? Esto de la persona física y cómo te expones. Esto pasa mucho, ¿no? Por ahí uno empieza con un emprendimiento y demás, empieza a crecer, le empieza a ir bien, y como lo va llevando en la diaria, por ahí no toma, ¿no? Recaudo de un montón de cosas a lo que está expuesto. El riesgo en lo empresarial es lo que los empresarios más grandes y demás es donde más se enfocan, siempre cuando uno empieza a estudiar, a analizarlo, y una de las herramientas, ¿no? que surge y que nace para poder evitar este tipo de riesgo a la persona es empezar a dividir el patrimonio, ¿no? Es crear una nueva persona pero jurídica, que es lo que es toda la empresa y que estos tipos de empresas tienen diferentes nombres, ¿no? Que son tipos que ya están preestablecidos en la legislación, que uno puede elegir en cuál que podés llegar a quedar. En caso que vos tengas una sociedad o algo y no elegís algún tipo, no haces una sociedad legalmente, la ley, o sea, no es que no va a tener una sociedad, va a tener una sociedad de hecho, lo que se llama, ¿no? Que por eso también nos habla mucho. Y a veces la gente piensa que eso es más beneficioso y la realidad es que quedás a las generales de la ley. Entonces vas a tener menos protección cuando vas con un tipo de sociedad de hecho que cuando vos podés elegir una tipicidad específica que además se va a decir, esta es la sociedad que se adecua específicamente a mi tipo de negocio, entonces voy a tener estos beneficios, me tengo que cuidar de esto, esto pueden llegar a ser los riesgos y demás. Entonces, por eso es importante empezar cuanto antes a entender esto, a asesorarnos y a empezar a tener una participación más activa en lo que respecta a la involucración en el negocio, ¿no? Asesorándonos y a poco, es todo un proceso, o sea, no es de un día para otro, pero sí está bueno empezar cuanto antes. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía, ¿no? Banco, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que una persona física vaya a un banco que una persona, que una empresa, ¿no? Entrás por dos puertas diferentes. Entonces, cuando uno antes comience a forzar esto, va a tener más historia frente a lo, no sé, las personas que empiezan a ir bien, nosotros vemos mucho esto, ¿no? Y facturaron un montón y vienen creciendo y demás, pero por ahí o tienen muchas cosas no regularizadas, nunca hicieron una estructura jurídica en una empresa, entonces cuando van al banco le dice el banco, no, mira, la verdad que no existís, pues no tenés una facturación que te respalde, un negocio y demás, y no te puedo dar nada.
y por más que vos factures mucho a veces o puedas, che, pero mira toda la plata que muevo, o sea, de verdad muevo tanta plata por mes y no tenés cómo respaldarlo. Entonces eso también hay que estructurarlo, hay que pensarlo y encararlo, ¿no? A modo rápido, para no aburrirlos, por ahí todos escucharon diferentes tipos de sociedades que hay acá en Argentina, ¿no? La más conocida entre todas, capaz que es la sociedad anónima. Después tenemos la SRL, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Y ahora surge una nueva, que no, que del gobierno de Macri, que es la SAS, es la Sociedad de Acciones Simplificadas, que para que ustedes entiendan, viene a tomar un poco lo mejor de la SRL y lo mejor de la sociedad anónima y está full enfocada a lo que son emprendedores, que hasta tiene una ley de apoyo al emprendedurismo y demás, que es la que respalda. Ustedes tienen que empezar a pensar como para que se queden con una idea, una noción general. ¿Ves? Acá hay igualmente te lo dice, ¿no? Pero una sociedad anónima está pensada para las grandes empresas, está pensada para IPF, para ese estilo de empresa. Hubo una época acá en Argentina que se la usaba para cualquier cosa, hasta a veces, no sé, para almacenes y quedan con una estructura gigante que después es muy cara mantenerla y llevarla a cabo, porque pensás que tenés que tener asambleas, directorio, tenés que tener un órgano de control externo, ya intervienen organismos del Estado. Entonces, todo eso, primero lo tenés que cumplir, en caso de no cumplirlo, estás en contra de la ley, entonces vas a tener un perjuicio y encima es costoso. O sea, hoy una sociedad vas a tener una base para partir el capital social. ¿Qué es el capital social? Paréntesis, es la plata que uno tiene que integrar, ¿no? Como para decirlo de forma simple, a la sociedad para decirle a las personas afuera, a los acreedores, este es el capital de trabajo que yo tengo, que en caso de que pase algo voy a responder por esto. Esto todo entre comillas, ahora vamos a explicar por qué, pero para que tengan idea es eso, ¿no? Es con lo que yo voy a responder. Este es mi patrimonio personal, tengo mi casa, mi auto, y esta es mi sociedad, mi empresa, y tengo esta plata destinada con esto acá, que es donde yo me cubro, ¿no? Separo mi patrimonio y lo protejo. La SRL, de responsabilidad limitada, bueno, la anónima, ¿qué beneficios tiene esto, no? Que son anónimas, que venden, que se puede dividir en acciones, es fácil de comprar y vender, esos beneficios, ¿no? En cuestiones de practicidad. La SRL está pensada para esto que otro que les decía, para sociedades que son de personas que tienen un vínculo más estrecho. ¿Viste? Por ahí muchas veces que hacen, hay hermanos que generan o familiares, o sea, empiezan por esa lógica y es un tipo que se adecua a eso, porque no está pensada para que sea de fácil disolución o que las decisiones las tengan que tomar con externo, ¿no? Es como que se habla más en familia y se decide y la idea es que no cambie mucho, que siempre mantenga un poco el mismo ritmo. Entonces, esa es la lógica. ¿Qué pasa? Que por ahí la responsabilidad acá, ¿no? En este tipo de sociedades, a diferencia de la anónima, que anónimo es, o sea, es un socio, pero está separado, acá da la cara un poco más la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy socio con José y nos reclaman algo y le pueden reclamar tanto a José como a mí, porque eso se llama responsabilidad solidaria. Eso como para que se quede. Entonces está bueno porque es más fácil en función de a día, no tenés órganos externos que te controlan, pero la contra es esta, ¿no? Que por ahí vas a quedar un poquito más expuesto. Y los costos por ahí son un poco más elevados que lo de la nueva sociedad esta SAS, que viene a surgir con esto. O sea, hoy una SAS, para que ustedes tengan en día, con 2 salarios mínimos vital y móvil, ya lo integran y con eso pueden empezar a formar una sociedad. Deben andar cerca, no sé, no sé, no son costos muy accesibles. Hola chicos. Ah, bueno, eso es una pregunta del chat. Pero bueno, cualquier cosa ahí está José, sí. Entonces, ¿qué es lo que viene a solucionar la SAS? Este problema, ¿no? De que por ahí uno empezaba a tener un proyecto, empezaba a ir bien en el negocio, quería empezar a acomodarse desde el vamos, y la realidad es que una cerrarle una SAS, una anónima, y sí, ahí hay una cierta distancia que hay que pensarla, hay que analizarla. En cambio, la sociedad de acción simplificada está pensada para este tipo de personas y tiene la ventaja, además, ¿no? Que puede ser unipersonal, que esto es nuevo. Antes, no sé, una SRL va a necesitar mínimo dos socios en adelante, igual que la anónima, además. Acá la SAS te permite que sea unipersonal. Entonces eso también te facilita mucho las cosas. En toma de decisiones, después, no sé, en presentación de libros y demás, es todo mucho más simple, más ágil. Eh, entonces, viene a solucionar esto, como les decía, y una de las cosas importantes para que se lleven de esto es que no es, o sea, está pensado para negocios de este tipo, ¿sí? O sea, no es que es algo loco, que no van a poder hacerse cargo, que va a ser algo totalmente extraño a la de su diaria, al contrario. Eh, Hoy en día, si a mí hasta me lo preguntan, nosotros trabajamos con contadores y demás,
entre ser responsable inscripto, ¿no? Vos dentro de lo que es la categoría frente al fisco, ¿no? Frente a ARCA, vos podés ser monotributista de diferentes categorías o responsable inscripto, lo que se llama, ¿no? Que eso vos tenés que presentar ciertos impuestos al mes. Y la realidad es que hacerlo con una persona física, con todos los riesgos que conlleva, y encima que vas a tener que pagar también, o sea, te conviene ir por un tipo societario que te va a proteger más, vas a quedar más cubierto y encima después, no sé, frente al banco hasta vas a tener más beneficio. Entonces, no sé si se están entendiendo por ahí la idea entre los distintos tipos de sociedades. Si alguno tiene alguna duda en general, José, si querés acotar algo, valen lo mismo. No, se viene entendiendo perfecto. Yo creo que ahora al finalizar la clase y demás, vamos a dejar un breve espacio para Muy consultas bien, que tengan y demás, y así en base a eso se las pueden despejar y aclarar. Así que perfecto, ahí en el chat listo. había uno que recién se sumó preguntando si se hablaba sobre préstamos, y justamente estábamos hablando sobre las estructuras societarias que se necesitan Exacto, tener para terminar de regularizar la actividad. Hay que tener en cuenta que esto es un proceso. Esto es como cuando empezás un almacén, posiblemente si empezás un almacén en tu barrio, al principio capaz que lo empezás sin tener un monotributo siquiera, pero a medida que ese almacén va creciendo, se transforma en un mini super, y después del mini super se transforma en un supermercado, y ahí ya tenés que empezar a regularizar porque en cualquier momento te puede caer una inspección, y la inspección, si te cae y vos no tenés respaldo, ahí es donde surge el problema. Y el problema, o sea, ese tipo de problemas es mucho más costoso de solucionar si es que en vez de eso vos hubieras anticipado con previa anticipación, exacto. ¿verdad? Entonces Sí, eso es un siempre la poquito idea acá de... es prevenir, ¿no? Es ir viendo, bueno, cuál es el rubro, cómo empiezo, primero vamos a ir por este paso, el tema de esto, ¿no? Después los contratos, esto que hablaba hoy también vale, el contrato, el pagaré y demás, toda la estructura que se va armando, también de hacerlo dentro de una empresa tiene otra lógica, otra estructura, a las personas le dan también más seguridad, porque también tiene a un ente a donde después reclamar en caso de que le pase algo, porque uno siempre piensa del lado, ¿no? De, bueno, doy este servicio y bueno, después cómo quiero cómo voy a cobrar, cómo me van a pagar y demás. Pero la realidad es que uno a veces también del otro lado tenés que transmitir esa confianza. Eh, por esto que decía por ahí José, que es importante, para mí una de las cosas más valiosas que de todo lo que José les enseña en los cursos y demás es esto, que esto puede ser un negocio totalmente bien estructurado, o sea, rompe con la lógica de la financiera más clásica capaz, ¿no? De por ahí que capaz a veces, muchas veces pasa, otras no, en la realidad, pero la realidad es que si vos le preguntás a muchas personas, cuando tenés que ir a una financiera, cuando tenés que ir a relacionar a una estructura que sale de lo que es la lógica bancaria, en Argentina ya está, se ve como negativo en cierto sentido de que, uy, sabés que por ahí los costos y va a ser complicado, o no sé cómo voy a hacer para pagar, no van a ser claros, después me pueden salir con sorpresas. En cambio, esto, si vos le explicás a la persona un contrato claro, que esté bien estipulado, que esté bien armado, te lo respaldás, bueno, uno siempre tiene que ir respaldándose para poder cobrar después, ¿no? Con toda esta estructura, te demostrás que tenés una sociedad, o sea, eso se traduce automáticamente en que hay personas que han dedicado tiempo, dinero y para darle esa seguridad al cliente. Entonces eso después le da muchos beneficios y la persona, el cliente sobre todo el día de mañana, cuando tiene que elegir, entre dos opciones, una persona que es un particular, que no tiene nada registrado, que no te genera nada, te presta plata y quedas atado a, ¿sabe qué? Contra una persona que armó su negocio bien, vos decís, esta es la sociedad de la persona, la buscás y la encontrás, esta son los contratos, le presentás tu prolijo, claramente termina eligiendo el cliente para ese lado porque le transmitís seguridad. Entonces también eso está bueno no perderlo de vista, porque uno siempre dice, bueno, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Bueno, pero y si después no tenés clientes, tampoco el negocio, esto lo maneja muy bien José y demás, los chicos, ¿no? Pero, o sea, siempre el cliente está bueno darle esa tranquilidad Tal y, cual. y vos también te asegurás, porque el cliente pone su firma, muy importante, como que le firme adelante a ustedes, ¿no? Lo que los datos, eso fue bueno, más adelante esto se desarrolla y demás, ¿no? Que los datos coincidan exactamente, cómo tiene que ser, quién es la persona que va a responder después, toda la estructura esta que enseñan los chicos es súper importante,
Porque nosotros después vemos la otra cara, ¿no? Pues de personas que por ahí que no arman toda la estructura, como dice Manuel, que después es muy difícil de cobrarle al cliente si vos no tenés toda esta estructura, ¿no? Porque si vas después frente a un juicio y no tenés prueba y demás, y la realidad es que encima al estar muchas veces en este sentido como todo de palabra, y es complicado. Entonces, todas estas formas Sí, eh, suman un montón. sí, sí. Y Sí, no sé ahí quería hacer cómo. un paréntesis, Bernardo, para Sí, también explicar, porque muchos tienen la duda, ¿no? De, bueno, ¿cómo empiezo a formalizar? Y algunos preguntan si con un monotributo se puede. Bueno, con un monotributo es como, bueno, a no tener nada, a tener un monotributo es como un pequeño pasito, pero en realidad para poder comercializar los préstamos personales, vos necesitas como mínimo una estructura de la SAS, que hoy en día es la estructura societaria que más se utiliza para formalizar este tipo de actividades dentro de Argentina. Después, en el resto de Latinoamérica, hay países que también lo permiten y hay países que tienen estructuras regulatorias más fuertes con respecto a este modelo de negocio. En otros países, ¿cómo se termina de o cómo se empieza a regularizar? Generalmente es a través del crédito al consumo, a través de la venta de celulares, venta de electrodomésticos, muebles, productos de tecnología y demás. Ese tipo de actividades es más fácil de regularizar que si das préstamo personal de manera directa. Estamos hablando en el resto de Latinoamérica. Acá en Argentina, hoy en día, a través de una SAS, ya puedes empezar a regularizar la actividad de los préstamos personales como tal. Entonces, para los que se preguntan qué estructura societaria es la adecuada para empezar, sería la estructura de la SAS, que es simple, es rápida de desarrollar, por ejemplo, en 3 semanas o un mes ya está disponible para empezar a utilizar, no tiene un costo muy elevado para terminar de desarrollarlo, entonces de esa manera ustedes ya aseguran toda esta parte que explicaba recién Bernardo, ¿no? De separar su capital del capital del negocio. Si es que tienen empleados, el empleado, por ejemplo, si ustedes tienen empleados y no tienen una sociedad, el empleado ¿para quién trabaja? Para ustedes. El día de mañana, si tienen un conflicto legal y demás, ¿a quién denuncia el empleado? A ustedes. Entonces, ¿quién tiene que responder ante esa denuncia? Ustedes. Muy distinto a si tienen una empresa. Si tienen una empresa, si tienen una sociedad, responde el capital de la sociedad, no el capital de ustedes. Entonces ahí también quedan respaldados desde ese lugar. Y acá nosotros, dentro de Más Activos, el acompañamiento que brindamos es desde cero a ir teniendo toda la estructura, tanto de procesos, sistemas de cobranzas, de adquisición de clientes, de aprobación de crédito, después esta estructura societaria y también tenemos un equipo tecnológico que desarrolla páginas web para digitalizar su negocio y que puedan realizar su negocio 100% online, es decir, que el cliente ingrese a la página, desde ahí haga la solicitud del crédito, se firme un contrato digital, llegue a un panel de administración y que desde ahí se pueda aprobar el crédito. Para muchos que consultan cómo se pueden hacer créditos a distancia, cómo se puede digitalizar la actividad, sería de esa forma. Hay que digitalizarlo con una estructura web y todo un desarrollo de software, que eso nosotros también lo hacemos. Entonces, la lógica de Más Activos nace para acompañar a la persona que se quiere dedicar a los servicios financieros desde cero hasta tener su propia empresa financiera. Ese es el objetivo y que puedan desarrollar toda la actividad de manera 100% online, ya que hoy en día no hace falta por ahí tener una estructura física donde tengas que tener varios empleados con muchos costos operativos. Se puede simplificar todo con una estructura digital. Así que quería dar ese pequeño paréntesis antes de que Bernardo pueda seguir explicando todos estos temas que son de mucha importancia para entender cómo poder seguir avanzando, ¿verdad? José, ahí vi exacto. que están escribiendo en el grupo sobre el tema de las SAS.
Acá el equipo de más activos legales y contables no solo somos abogados, también hay parte contable. Hoy fue una charla plenamente legal, pero hay un equipo de contadores que trabajan en conjunto y nosotros nos encargamos de hacer las SAS, porque ahí está, vi que en la pregunta preguntaban si hacíamos las SAS nosotros, el equipo de más activos Exacto, legales y sí. contables hacemos las SAS y también el mantenimiento de las SAS. O sea, eso es Así que te importante dejo también, ahí, ¿no? sí. En Argentina también hay muchos contadores que tienen la, en realidad también lo hacen, ¿no? Esto por ahí es una interna más entre los contadores y los abogados, muchas veces que se pelean, ¿no? Quién hace la sociedad y quién no. La realidad es que un encuadre contable de la sociedad lo va a llevar un contador, pero todo lo que es en cuestiones de estructura, análisis del objeto social, de la protección y demás, eso es 100% legal esa tarea, ¿sí? Muchas veces hay contadores que agarran, copian y pegan un modelo base que no se adecua por ahí tal cual al negocio que uno quiere desarrollar, y esto después te va a traer tipos de problemas en cuestiones de responsabilidades legales. Por ahí dentro de lo que es lo contable lo va llevando, no tiene ningún problema, pero si un día hay un tipo, o sea, ustedes piensen que cuando tienen una SAS, ahí se crea otra persona jurídica y ustedes son los representantes de esa persona jurídica. Como representantes de esa figura jurídica tienen derechos y obligaciones. Entonces, el hecho que lo haga una persona sin analizar cómo va a ser ese tipo de riesgo, a dónde se van a querer exponer y no en base al objeto específico, para que, no sé, no hagan préstamo y después se dediquen a otra actividad, por ejemplo, o que esté bien regulado ciertos detalles, se tiene que hacer un análisis legal, sí o sí. Por eso desde más activo, legal y contable, o sea, se trabaja de forma integral, ¿no? Que sale todo con la misma mirada, se analiza el cliente de todos los puntos, no solamente de que haya una pelea entre el contador y el abogado a ver quién la hace, quién no. Acá es todo el asesoramiento, ¿no? Bueno, esta estructura de la SAT, cómo te van a acompañar en la pata contable, cómo estás, cuál es tu situación hoy, sos monotributista, sos responsable inscripto, te vamos a pasar a la sociedad, una vez que sos la sociedad, tenés que cambiar el régimen autónomo, entonces también te evitas pagar una parte de ese tributo. Sí, habían hecho un par de preguntas acá también, que bueno, por ejemplo, hay una que dice si no servía el monotributo para una categoría específica de crédito, que no estaba contemplado, por eso sí, te lo va a tener que contestar más un contador, pero a grandes rasgos no, ¿sí? Esto se hace sobre la SAF, pues son categorías que vos tenés que presentar frente a ARCA, IVA y consumos. No se olviden también, por esto que dijo Vale en un momento muy a la pasada, pero uno tiene responsabilidades civiles y penales, y por ahí te puede entrar la UFI, te puede entrar, depende de lo que hagas, si te pasas de mambo, por ahí hasta con la oferta pública, CNB. Entonces es importante que siempre vayan encuadrando lo que están haciendo y que vayan acompañados con un equipo que está para eso, para que ustedes por ahí se puedan dedicar sobre todo a lo que, al núcleo del negocio, ¿no? A cómo captan clientes, cómo venden, por ahí que también todos los puertos por ahí que desde la academia se transmite. Ahí también quiero hacer un paréntesis con respecto a una duda que generalmente se presenta es, bueno, si yo formalizo, ¿cuánto le tengo que cobrar de interés a mi cliente? Y el tema del interés varía mucho en base al nicho que te estás enfocando, al tipo de cliente al cual le vas a dar el préstamo. Pero quédense tranquilos que ustedes no tienen que cambiar nada de lo que ya vienen haciendo cuando formalizan. Es decir, la base operativa la van a seguir manejando como la vienen manejando hoy en día. Es decir, van a seguir cobrando el tipo de interés que ya vienen cobrando al día de hoy y demás. Después, lo que se busca desde el equipo legal y contable es blindar esa estructura. Y sí, por ahí se le va a ir dando recomendaciones de cómo transitar eso hacia lo legal. Porque, ¿qué pasa? Muchos se guían y dicen, no, pasa que el Banco Central dice que la tasa nominal anual es del 72% y por arriba de eso pasa a ser usura. Pero en realidad, todas las financieras, si ustedes se fijan, sacan un crédito en Mercado Pago o en Naranja X o en cualquier fintech, van a ver un apartado que dice costo financiero total. El costo financiero total, van a ver tasa nominal anual, van a ver algo del 90%, después van a ver tasa efectiva anual, algo del 140%, y después van a ver el costo financiero total, que va a estar por arriba del 200%.
Entonces, siempre lo que se mide a la hora de realizar los préstamos y demás es el costo financiero total. Por ende, si esas fintech cobran arriba del 200% anual, ustedes quédense tranquilos que lo que están cobrando hoy en día se puede llegar a respaldar también desde lo legal, pero para eso es necesario tener un equipo, justamente. Esto es como dice, ¿no? Siempre necesitas un buen abogado, un buen contador, un buen médico, un buen mecánico. Son los profesionales que no te pueden faltar en tu día a día, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos emprendiendo en un negocio tan rentable como el de los préstamos personales, tarde o temprano tenemos que invertir en un equipo legal y contable para seguir avanzando con soltura, con tranquilidad y con visión empresarial para poder seguir escalando a largo plazo, ¿verdad? Entonces, nada, Sí, quería mirá, hacer ese pequeño paréntesis. justo ahí también hay que analizar, chicos, ¿no? Caso a caso, todo esto que les está comentando José Manuel, porque hay líneas generales y después hay que ir adaptando. Pero una persona justo pregunta, ¿no? Que siempre realizó precios, préstamos solo con pagaré. Y dice, mucho riesgo no cobrar. Esto un poco, no sé, por ahí se pasó, pero lo que decía, vale, ¿no? El pagaré es un instrumento muy válido que va por la vía más rápida de cobro, ¿no? ¿Qué pasa? A veces, muchas veces, si uno no tiene estructurado, como les estaba explicando recién José Manuel, el hecho de pones una tasa y te la toma como usurera, o sea, hay herramientas previas, contrato, estructura, qué es cada cosa, que a vos te van a permitir acompañar ese pagaré a modo de prueba, que si bien la realidad jurídica en Argentina en principio no tendría que existir, que te pidan un acompañamiento de prueba, la realidad es que muchas veces en la práctica lo hacen los jueces, ¿no? Y cuando el juez te pide algo, y tenés que ponerte a derecho sobre eso, o sea, no te da, viste, mucho margen ahí. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Por eso es importante esa lógica de estructuración, de que si bien va a ser el mismo monto que ustedes están cobrando, pero cuando ustedes lo detallen en el contrato y demás, va a tener otras especificaciones que van a poder hacer que ustedes reclamen la totalidad de ese pagaré sin que lo detengan como usurero. Eh, entonces, por ahí esto, ¿no? El pagaré sí es un buen instrumento de cambio que da agilidad al mercado y demás, pero la realidad es que cuando vos tenés que empezar a ejecutar y demás, siempre es muy beneficioso tener un respaldo en pruebas, ¿no? Que coincida la persona que firmó el pagaré con la persona que firmó el contrato. Eh, lo mismo que si tenés recibo de sueldo y demás, ¿no? Porque eso es todo documental que se acompaña a la hora, por ejemplo, de pedir un cobro. Pero bueno, eso como para más o menos general. Y después el tema, por ejemplo, de el hecho de los, no sé, créditos y préstamos que nombraban los chicos. Nosotros también trabajamos, es un acompañamiento, como decía José, ¿no? Hay que empezar a crear este historial crediticio. Por eso, cuando antes empiece con esto, más beneficios va a tener a la larga. Es preferible empezar con poco y ir pasando, ¿no? De esta informalidad a la formalidad, regulándolo, estudiándolo, cuál es el proceso mes a mes para ir pudiendo, bueno, esto lo facturó con la empresa, tengo este respaldo. Y después, en un plazo de 6 meses, ya es posible que te puedas presentar frente a un banco si vos viniste haciendo las cosas prolijas y demás y ya empieces a tener esos accesos a los créditos y demás. ¿Sí? Y después de un año, hasta con un balance de la sociedad, ahí ya es mucho más fuerte. ¿Sí? Si uno hace las cosas prolijas y demás, por eso es importante el acompañamiento durante todo el proceso. Porque nos pasa a veces de empresas o de pymes por ahí que presentan balance en negativo muchas veces porque no quieren pagar impuestos. ¿Y qué pasa después? Van al banco, cuando tienen problemas, golpean la puerta y no le dan nada. Que a veces hubiera sido preferible ir pagando a poquito, ir aumentando y tener un historial, porque son empresas que capaz tienen 5 años de funcionamiento. Entonces, es preferible ir haciéndolo paulatinamente y aumentando de a poco. Y ese historial vos lo vas a poder presentar después frente al banco y el banco te va a dar, porque vas a tener un respaldo, ¿no? Pero eso hay que planearlo, hay que estipularlo, hay que ver que sí, que no, ¿no? Hay que estructurar para poder hacer esa lógica de captar financiamiento. Esto, ¿no? Exactamente. Formalizar más oportunidades. Son oportunidades que uno tiene que plantear. Después, si vos tenés una sociedad que ya presenta un balance, que ya estás facturando, decís, bueno, necesito, no sé, bueno, depende, ¿no? Utilizan herramientas de cobro digital y hay muchas veces que van de visita, quiero comprar un auto para esto, listo, hago un contrato de leasing con el banco y te lo van a habilitar. ¿Por qué? Porque vos tenés la espalda de la sociedad.
y son mucho más beneficiosos frente al mercado. No es un contrato de leasing, es que te van a dar, por ejemplo, un auto y vos es como que pagás una cuota mensual, como para que ustedes tengan un sentido. Pero además podés descontar de esa cuota en la parte contable. Tiene un montón de beneficios que después, si quieren, los podemos charlar más adelante. Pero la realidad es utilizar todas esas herramientas que tiene una sociedad contra una persona física sin nada, porque está pensado específicamente para esto, para crear una actividad económica y tener un resultado de ganancia con eso. Tal cual, Claro, tal cual. justamente ahí se cortó, ahí, perdón que te interrumpí, José. Yo creo que bueno, que fue bastante claro todo lo que dijo Bernardo. Y bueno, si quieren, antes de cerrar, le cuento algunos casos de clientes que trabajaron acá con más activos legales y contables. Eh, Muchos temas de clientes, no sé, por ejemplo, un cliente recientemente empezó a prestar dinero a conocidos, eh, directamente empezó de esa manera, era comerciante, tenía muy buena reputación, le estaba yendo bien, le venían pagando. Pero bueno, después con un cliente pasaron 6 meses y no le pagó, se le fueron juntando varios y no tenía contrato ni pagaré, por lo que hoy hablamos. Y tenía un recibo firmado. Y con, bueno, el equipo de más activos legales, sin contrato ni pagaré, no podemos hacer mucho. Es un poco lo que quería materializar en ejemplos. O en ese caso tuvimos que ir a un juicio ordinario. Y le dije que es un proceso mucho más lento y mucho más caro que un juicio ejecutivo. Y te piden otro tipo de prueba, pues ya necesitas testigos, necesitas mensajes que vos tengas, capturas de pantalla, y un juicio de esta magnitud tarda 2 años. Entonces, bueno, para cuando tenga la sentencia, ya el deudor ya ha vendido su casa o ya vació sus cuentas y el embargo va a llegar tarde. Entonces, un poco quiero que tomen conciencia, justo uno de los casos que nos llevó recientemente, es que no tienen contrato ni pagaré, también lo difícil de lo legal después de cobrarlo. Así que sin contrato ni pagaré, o sea, vas a demostrar cada detalle y cuando terminás capaz que ya vació su cuenta la otra persona. Y bueno, eso es uno de los puntos que vimos también con otro tipo de clientes que tienen empresas familiares que prestan ya de manera más grande a pymes, que tampoco tenían contratos bien armados por el tema de lo que hoy comentaba José Manuel, de que lo que dice el Banco Central, o sea, no habla no solo de la parte de usura puntual de lo que son las tasas de intereses, sino que es bastante amplio y bueno, y si vos lo tenés establecido bien en el contrato, cómo armarlo, ya sea cómo ponerlo como honorarios y que no se considere interés todo, uno lo puede trabajar de otra manera como costos financieros y se ahorra después de poder ejecutarlo y que después no te lo bajen. Bueno, justo en este caso, presentó el pagaré y en menos de un mes el juez ya trabó un embargo preventivo sobre la cuenta bancaria. Entonces, es importante. O sea que cuando vos ya tenés todo bien armado, lo rápido que cobrás y no te bajan, no te lo consiguen un sudero y no te bajan los intereses. Así que también es es fundamental no tener directamente un contrato mal armado y tener bien definido cómo vamos a poner los intereses para que no lo consideren usura en uno de los procesos. Y bueno, y después por último, también muchos casos vimos de paso a sociedad para atraer inversiones. O sea, muchas personas físicas que hicieron una sociedad y después empezaron a traer inversores para multiplicar el volumen de préstamos. Y directamente con una SAS, no con una sociedad anónima, ninguna SRL. Así que es muy importante directamente si busco inversores tener una sociedad por lo que vemos en el día a día. Pero bueno, eso es un poco los ejemplos que vemos también para materializar un poco lo que fue toda la charla, porque bueno, nos llegan clientes que hagan una inspección fiscal y no tienen sociedad, y también como clientes que usaron la sociedad directamente para captar inversores, y no es solo desde la teoría, sino que de la práctica
se ven claramente las ventajas. Así que, bueno, estas cuatro historias, un poco lo que quería comentar es que tienen un hilo en común, que todos operaron en un principio sin un blindaje o estructura legal, como decían los PowerPoint que estaba mostrando ahí José, y les terminó saliendo caro. Y cuando empezaron a armar la estructura legal, tuvieron muchos beneficios. Cobraron más rápido, bajaron la morosidad, o sea, no le consideraban usureros los créditos, atrajeron inversores y tranquilidad también. Así que, bueno, en cada caso diferentes ventajas, pero siempre bajo el mismo punto, la estructura legal. Así que si ustedes quieren pasar de prestamistas informales a prestamistas formales o ya tener una estructura como un negocio de los créditos, está claro el camino. Así que es tener contratos, tener pagaré confeccionado, tener un equipo legal que le haga una estructura y también la parte contable bien para que, bueno, puedan escalar sus negocios. Así que, bueno, más que nada eso y muchas gracias por escucharnos y nada, nos estaremos viendo más adelante por algún tema puntual y si tienen algunas preguntas, bueno, también ahí le doy la palabra a José que para que haga el cierre. Sí, perfecto. Ahora termino de explicar acá algunas cuestiones y ya damos un breve espacio ahí para las preguntas y demás. Pero bueno, con esto lo que pudimos aclarar un poco es los mitos, ¿no? Que hay con respecto a la formalización, que dice, si me formalizo, voy a ganar menos. Ese es el gran mito que tenemos que romper, ¿verdad? Porque en realidad la formalidad abre puerta a créditos, inversores, nos da un profesionalismo, nos hace aprender toda la estructura societaria que tiene que tener un empresario. Entonces automáticamente eleva nuestro IQ financiero y nos vuelve mejores empresarios. Eso principalmente. Ahora voy a ver si dentro de la sala hay algunos de los chicos que ya están dentro del programa y que estén transitando esa parte, así pueden transmitir un poquito de su experiencia y demás. Pero antes de eso, voy a mostrarles acá las soluciones que nosotros brindamos, ¿no? Dentro del equipo de Más Activos Legal y Contable, que son muchas de las situaciones recurrentes dentro del negocio. Por ejemplo, a la hora de ejecutar un pagaré, a la hora de ejecutar el contrato, constituir una SAS, SRL o SA, dependiendo el enfoque que le quieran dar al negocio y demás. Se redactan contratos, se ejecutan también. Y bueno, lo mismo con los pagarés, más toda la asesoría legal, contable y financiera. Eso es un poquito de los servicios que nosotros brindamos dentro de esta estructura. Esos servicios ustedes los pueden contratar con nosotros o con cualquier abogado o contador. El tema es que, como en cualquier carrera, la abogacía y la contaduría son súper amplias. Entonces, por ahí no todos conocen sobre este modelo de negocio en particular. Por eso ese es el gran diferencial que tenemos nosotros, que nos especializamos en este negocio principalmente. Entonces, nada, esos son algunos de los servicios que tenemos como Más Activos Legal y Contable y como Más Activos Academy, nosotros lo que damos son capacitación en finanzas, préstamos, programas educativos para pasar de ser un prestamista informal a empresario financiero, donde tenemos una comunidad de soporte y networking constante. Generalmente nosotros empezamos y promocionamos los préstamos, le ponemos una tasa de interés mensual y listo, ahí empezamos, ¿verdad? Pero en realidad, para nosotros poder estructurar y escalar a una empresa necesitamos procesos, necesitamos sistemas, porque si después necesitamos trabajar con un equipo de personas, nosotros necesitamos tener todo documentado con procesos, sistemas y demás, para que nosotros podamos seguir controlando. No es que nosotros cuando empecemos a delegar damos un paso al costado del negocio y no hacemos nada, no. Nosotros seguimos en el rol de gerentes, pero por ahí podemos empezar a delegar las tareas repetitivas como la atención al cliente, la cobranza, la parte de la administración, etc. Entonces, para eso nosotros necesitamos proceso de cobranza, un proceso de
administración, un proceso de captación de clientes, un proceso de aprobación de créditos, saber si un cliente es de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, en base a eso, qué tipo de interés se le aplica y demás. Entonces, ese es un poquito de lo que nosotros vemos dentro de lo que es Más Activos Academy. Acá en el programa es eso, ¿no? La academia, después la parte legal y contable, hasta tener su propia financiera con la estructura ya digital y demás. Muchos consultan sobre las firmas digitales. Para poder estructurar una buena firma digital necesitan tener ya su página web, donde desde ahí el cliente le haga la solicitud del crédito, desde ahí se firme el contrato digital y desde ahí se haga el crédito 100% online. Entonces eso nosotros también lo trabajamos, pero se necesita de esa estructura con la página, el software y demás. Y ahora, como ustedes saben, nosotros generalmente trabajamos con cupos a la hora de aperturar nuevos lugares para el tema del programa de Más Activos. No es algo que hagamos con frecuencia, porque trabajamos con un grupo reducido, lo vamos formando y a medida que vamos avanzando, después aperturamos nuevos cupos. Y ahora justamente estamos aperturando una serie de cupos. Nahuel me va a decir bien ahí cuántos cupos son, que él es el que trabaja la parte de ventas. Ahí se los presento, por ahí algunos los conocen, algunos no. Es Nahuel Luna, acá el director de ventas de Más Activos. Se los presento para que los conozcan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? El director de venta. Me van a tener miedo, boludo, si no. No, no, bueno, hay más que nada felicitaciones por estar conectado un domingo a las 10 de la noche, ahí con el celu aprendiendo. La verdad que estuvo buenísima la reunión y yo creo que es información muy valiosa, ¿no? Lo que compartieron hoy los chicos, Bernardo, Valentino, la posta que no hay este tipo de información afuera y que no se suele compartir. Yo creo que eso es una realidad, no se habla y encima también si querés preguntar sobre este tipo de cosas, te hacen pagar de una, ¿viste? Entonces, nada, y gracias ahí a los chicos por compartir. Nosotros ahora actualmente vamos a abrir solamente 5 cupos para lo que es el programa que tenemos. Eso igualmente ahí, bueno, estaba mostrando un poco José. La idea igualmente para los cupos y contarle un poco cómo son los procesos, nosotros agendamos sesiones, una sesión corta de 15, 20, 30 minutos para conocernos, ver en qué punto están, si ya son prestamistas, si están arrancando, si quieren arrancar, si ya tienen 200.000 clientes, si no tienen ninguno. Vemos el punto en el que están y obviamente vemos también si lo podemos ayudar y le explicamos bien cómo es todo el proceso, ¿no? Eso igualmente ahora cuando termine vamos a dejar ahí un link para que puedan agendar la sesión, o sea, sin miedo también a, obviamente invertir. Yo creo que hoy estuvo buenísima la reunión con respecto también a eso, ¿no? Y entender de que si uno quiere hacer este negocio bien, tiene que empezar a pensar como empresario y toca invertir. Es como que, ok, si yo voy a tener un kiosco en almacén y lo quiero hacer crecer, voy a tener que comprar, voy a tener que invertir, no hay otra. O sea, y bueno, o sea, invertir en conocimiento, invertir en cercanía, invertir en un equipo legal, todo eso, digamos, yo creo que también es algo súper valioso. Así que, nada, amigos, sí me gustaría escuchar ahí a los chicos, anda, por ahí anda Mati y por ahí estaba Yanni, también que está bueno, ellos son alumnos. ¿Los querés presentar vos, José? Ah, no sé si andan por ahí, sí, 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 están ahí. Sí, Hola, ahí veo que ahí está Yani. ¿Qué tal, Yani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? hola, Hola, ¿todo hola, bien? buena, por acá andamos también. Ahí De está Mati una. también, que son dos chicos que ingresaron al programa en los cupos anteriores, que liberamos hace un mes y medio aproximadamente. Ellos se sumaron y actualmente nada, están dentro del programa aprendiendo y demás. Así que nada, hoy tienen acá, si pueden compartir un poquito de su experiencia y demás, de cómo les está yendo dentro del programa. Bueno, me presento. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Yani. Se escucha bien, Yani, yo te escucho.
¿Me escuchan o no? Ahí Ahora está, sí. ahora sí. Ahora sí. Bueno, me sí, me presento, me llamo Janina, hace 5 años que hago préstamo y más o menos estoy viviendo de esto hace un año. Dejé mi trabajo todo para vivir de ser prestamista sería. Y me sumé al grupo hace, bueno, a José lo conozco de TikTok, hace más o menos en noviembre teníamos un grupo que él hacía una vez a la semana, los domingos, así para enseñarnos. Y bueno, yo me agregué al grupo legal porque necesitaba, porque yo estoy entre 150 y 200 personas que manejo, pero una vez me fui a comprar una camioneta, le contaba yo a José, y tuve problemas, porque ¿de dónde salió tanta plata? Me decían, y estuve 2 horas en el banco explicando de dónde salió tanta plata. Así que bueno, de ahí empecé a pedir ayuda, si vamos al caso, y para tener más formal, quería algo estable, formal y que no... Por él también me compré hace 2 meses, me compré 2 terrenos, lo puse a mi nombre también, y bueno, y no quiero tener sería problema. Sería, y estoy con el grupo de contables, legales, estoy haciendo la sociedad, tengo la SAS, ya me lo están armando los chicos y ya me están registrando también mi marca. Qué bueno, qué grande, Yanni. Sí, la verdad que una historia de éxito tremenda la de Yanni, porque arrancó hace un poquito más de 4 años y tiene una Sí, estructura ya bastante importante, pero no tenía todo este blindaje legal, contable y demás. Y por ahí estabas trabajando sin pagarés, sin contratos, y eso por ahí ya te estaba también. trayendo algunas complicaciones, ¿verdad? Hoy en día ya estás trabajando con los contratos, los pagarés, tenés el equipo legal que te respalda por si, no sé, tenés algún conflicto con algún cliente que no te está pudiendo pagar y demás. Y es otra Sí, cosa, sí, ¿verdad? Empezar a trabajar de esa manera. me enseñaron a hacer los pagarés porque también es verdad, lo hacía toda palabra, era todo confianza, pero bueno, tuve problemas también que no me pagaron y así que ahí tuve que pedir ayuda. Y ahora, gracias a Dios, estoy bien. Me enseñaron a hacer los pagarés porque tampoco lo sabía hacer. Y cualquier cosita que yo necesito, mando un mensajito y los chicos están. Tengo mi grupo personalizado también, que ellos me ayudan. Qué bueno, qué bueno, Yanni, muchísimas gracias ahí por compartir un poquito de tu testimonio. La verdad que es un placer para nosotros que formes parte del equipo. Y el acompañamiento que vamos a tener con Yanni es durante todo un año, así que recién vamos un mes y medio y fueron importantes los avances, así que todavía nos queda un largo recorrido por transitar, pero ya de entrada está teniendo muy buenos resultados, así que nos pone muy contento que estés acá con todos nosotros, Yanni. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ivo. Gracias a vos. Y bueno, también presentarle a Mati, que Mati también arrancó hace un mes y medio también cuando aperturamos los cupos. Mati, necesitas por ahí. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Matías de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, con el tema de los préstamos también arranqué, calculen que hace 10 meses que conocí el grupo, el común de TikTok también, que lo vi a José, me generó confianza. Y bueno, yo siempre andaba buscando información sobre los préstamos porque venía hace rato con esto, pero no tenía la información correspondiente. Entonces venía haciendo ahí, viste, ahí como hacen la demás, como llaman la mayoría de las personas cuando empiezan. Y me sumé al grupo y eso me cambió totalmente la visión porque vi que muchas personas estaban en lo mismo y con las mismas preguntas que tenía yo. Y ni bien pude entrar al cupo que mandó José, entré y pagué lo que tenía que pagar y fue lo mejor que me pasó porque cambiaron los resultados, pero terriblemente. Yo, cuando entré al grupo, ponele, tenía 15 clientes tenía, y estaba ahí, estaba en 15, 16, 15, así. Y en un mes y medio dupliqué los clientes porque estoy cerca ya de los 30 con una estructura estable, me ayudaron a acomodar los números,
No, aprendí pero en un mes y medio lo que no había aprendido en un año más o menos. Así que no, muy, muy bueno el grupo. Qué bueno, Mati. Muchísimas gracias también ahí por compartir un poquito de tus resultados. Encima, Mati tiene el 10% de visión. Tenés el 10% de visión, ¿verdad, Mati? Ah, sí, eso nunca lo digo. A veces le parece raro que ando con anteojos negros, pero sí, yo un ojo lo perdí, el derecho, y el izquierdo solamente veo, yo le calculo un 10%, pero ahí debe ser un 10, un 15, un 5. Pero sí, sí, no, igual siempre le busqué la vuelta y vamos bien, no, no. Esto no le doy mucha importancia. Muchas veces me ha tirado un poco, pero siempre le busco la vuelta. Y por eso siempre le agradezco a José por generar la confianza más que nada, porque eso es lo que genera, es confianza. Qué grande, Mati. Muchísimas gracias porque sí, nada, esa condición no te traba para nada, al contrario, tenés mucha disciplina, tenés mucha determinación para alcanzar los objetivos que te vas poniendo y demás. Así que por eso también lo mencioné, porque muchas veces por ahí decimos, no, pero yo, yo cómo lo voy a hacer si recién estoy empezando o cómo voy a hacer si soy muy joven, o cómo voy a hacer si soy muy grande. Y acá tenemos un caso de Matías que por ahí con solamente tener el 10% de visión, igualmente no se pone excusas y trabaja, formaliza, avanza y cada vez está mejor. Así que por eso también mencionaba esa parte de Matías. Así que nada, un placer tenerte dentro del equipo, Mati. Muchísimas gracias también por el testimonio. Y así que nada, el equipo era mostrarle un poquito los testimonios de los chicos que arrancaron hace un poquito más de un mes, arrancaron hace muy poquito y que ellos mismos transmitan cómo están sintiendo este proceso, ¿no? Porque nada, una cosa es que se lo cuente yo y otra cosa es que se lo cuenten personas que ya están dentro del grupo y que están trabajando y se están formalizando y demás. Como decía Nahuel, solamente aperturamos 5 nuevos cupos porque la idea es justamente trabajar de manera personalizada con cada uno de ustedes y poder ayudarlos, realmente ayudarlos y que esa inversión en poco tiempo se recupere, se duplique, se triplique y que encima les quede la información. Esa es un poco la lógica de este sistema. Ustedes invierten para aprender. Dentro de esa inversión, ustedes ya van trabajando, entonces escalan su cartera de clientes, por ende escalan su ganancia, por ende recuperan lo invertido, pero no solamente que lo recuperan, sino que lo empiezan a duplicar, a triplicar, y además de eso le queda toda la información, le queda toda una comunidad en la cual vamos a seguir trabajando en conjunto a largo plazo. Por ejemplo, los chicos que se sumaron están dentro de la comunidad y tienen el acceso durante todo un año. Entonces, durante todo un año vamos a estar trabajando en conjunto. Acá el sistema son con clases pregrabadas y clases en vivo, en donde semanalmente nos juntamos y abordamos distintos temas. Así que bueno, el objetivo de esto no es que sea un cierre de ventas ni nada por el estilo. El que le interese más, el que quiera pasar a un siguiente nivel dentro de su negocio y demás, le puede escribir a Nahuel, que ahora vamos a dejar el link ahí dentro del grupo. Le escriba a él, agenda una llamada, es una asesoría gratis que nosotros le brindamos sin compromiso, donde nos conectamos 15, 20 minutos, vemos su situación actual dentro del negocio, le explicamos en qué consiste el programa, vemos si están aptos para unirse, porque también nosotros seleccionamos la persona con la cual trabajar. Entonces, si de las dos partes estamos de acuerdo, ahí se unen al programa, empezamos a trabajar en equipo y listo. Y si no, no hay problema, se llevan la consultoría, nosotros le decimos, le damos algunos tips para mejorar en su sistema, en su negocio y tal vez puedan iniciar más adelante. Así que si quieren esa consultoría gratuita, agenden una llamada ahí con Nahuel y ahí en conjunto vamos viendo su situación actual, a ver cuáles son los puntos de mejora y a ver si están aptos acá para ingresar dentro del programa.
Así que nada, amigos, muchísimas gracias por estar acá aprendiendo. Son las 10:30 de la noche, así que nada, se valora muchísimo su tiempo, su atención y, y nada, el compromiso nuestro es también seguir aportando. Ahí me estaba trabando porque estaba leyendo los comentarios. Pero nada, ahí le dejamos el link de WhatsApp para que hablen directamente con Nahuel, agenden la consultoría gratis y en base a eso seguimos trabajando. Así que nada, amigos, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima masterclass. Muchísimos éxitos para todos, buena primavera, que esta nueva estación le traiga muchísimos éxitos, muchísima abundancia y esperemos trabajar en equipo. Saludo grande y éxitos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.